Muy buenos días. Mi nombre es, como ya lo mencionaron, Jorge Humberto Mena Muñoz, coordinador del área de epidemiología hospitalaria de la clínica DIME Neurocardiovascular. Presente proyecto pues es básicamente para documentar la experiencia de la institución de DIME en la terapia de oxigenación con cánula de alto flujo en pacientes con COVID-19. El objetivo entonces es determinar el efecto de la terapia de oxigenación con cánula de alto flujo en la mortalidad, necesidad de intubación orotraqueal y estancia hospitalaria en pacientes con COVID-19 en la institución. Bueno, pues no me voy a detener mucho en esto, quería como dar un contexto general. Pues ya tenemos desde diciembre de 2019 que se diagnosticaron los primeros casos de neumonía por coronavirus en China, pues ya tenemos más de 23 millones de casos, 820,000 muertos y pues una gran cantidad de recuperados. Dale la siguiente. En el panorama en Colombia, pues hemos incrementado los casos, ya estamos en más de 560,000 casos. Importante que tenemos una gran cantidad de recuperados y una cantidad importante de casos activos, más o menos más de 147,000. Dale la siguiente. Y quería llegar a esto con esos datos, pues que básicamente tenemos una población pues que requiere manejo intrahospitalario y es alrededor de un 14-15% de esos casos activos. Entonces, allí tenemos una población objeto, pues que es importante para tener en cuenta para los objetivos de documentación de diferentes terapias intrahospitalarias y manejos intrahospitalarios que se pueden dar en el contexto de la pandemia. Dale la siguiente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de oxigenoterapia en el paciente con COVID-19? Se ha reportado que más o menos un 14-15% de los pacientes con COVID-19 pues desarrollan una enfermedad grave que requiere oxigenoterapia, y esto básicamente es debido a que entran en una falla ventilatoria hipoxémica. 5% puede requerir manejo en UCI y ventilación mecánica. Hay un estudio observacional en China en la primera etapa de la pandemia de más o menos unos 650 pacientes que reportó que 67% de los pacientes críticos desarrollaban síndrome de dificultad respiratoria del adulto y de ellos 63% recibieron oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo. Entonces es importante para tener en cuenta este contexto en términos de lo que se necesita de la oxigenoterapia en pacientes con COVID-19. Dale. Entonces, la oxigenoterapia es como una parte fundamental del tratamiento de soporte de los pacientes con COVID-19 y de aquellos que entran en falla ventilatoria hipoxémica aguda. Generalmente se recomienda cuando la saturación de oxígeno es menor del 90% y tener una meta en la cual se pueda llevar el paciente a una saturación de oxígeno mayor del 94%. Y para esto hay diferentes dispositivos entonces que vamos a revisarlo rápidamente simplemente. La idea con el inicio temprano de la oxigenoterapia de alto flujo o de la cánula de alto flujo es que, o de la ventilación mecánica no invasiva, es evitar la progresión a la intubación mecánica, a la ventilación mecánica o la intubación orotraqueal para el soporte ventilatorio. Sigamos. Entonces tenemos dos tipos de sistemas que puede ser de bajo flujo, que es la oxigenoterapia convencional, que es por la cánula nasal normal, y los sistemas de alto flujo, que llega hasta 15 litros por minuto, y los sistemas de alto flujo, que son la cánula nasal de alto flujo, que puede proporcionar hasta unos 60 litros por minuto, la ventilación mecánica no invasiva, que utiliza diferentes interfaces y que puede también proporcionar una buena cantidad de oxígeno, y la ventilación mecánica invasiva, que es posterior pues, a la intubación orotraqueal. Digamos que eso es como la división de las dos. ¿Cuáles son los retos importantes en el paciente con hipoxemia en el contexto del COVID, de la infección por coronavirus o COVID-19? Es identificar el deterioro clínico de manera oportuna, ¿ya? En un paciente en el que ese deterioro se puede presentar con una rapidez importante. Identificar la severidad y curso de la hipoxemia a partir del componente particular fisiopatológico de la falla respiratoria
Y lo otro, el componente importante también es establecer el riesgo de contaminación nosocomial, es decir, qué tanto puede transmitir el paciente la infección respiratoria que está, con la cual es debida, pues está causando la falla, qué tanto puede estar pasando la infección a los mismos trabajadores o colaboradores de la salud o a otros pacientes pues que esté pasándolo por aerosoles o transmisión de aerosoles. Sigamos. Entonces, para entrar en contexto, pues en materia, pues ¿qué es la cánula de alto flujo? Es una terapia de soporte respiratorio y suplemento de oxígeno que emplea la humidificación activa. Entrega tasas de flujo de oxígeno de hasta 60 litros por minuto, con concentraciones de oxígeno que van desde el 21 hasta el 100%, con una temperatura del gas entregado entre unos 34 y 37 grados centígrados. Básicamente consta de esto, es un dispositivo pues muy sencillo, que consta de una cánula nasal, un sistema de generador de alto flujo, un sistema de entrega de humedad y calefacción, un circuito con cable calefactor, y ese equipo va conectado a un flujómetro para la administración del oxígeno. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? La reducción del espacio muerto, entonces es decir, en esa parte en la cual por la patología de base, y en este caso el COVID-19, la patología respiratoria, se está disminuyendo ese intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos, hay una reducción del espacio muerto que favorece pues la fisiología respiratoria como efecto fisiológico de la cánula de alto flujo. Administración de los bajos niveles de presión dinámica y disminución de la frecuencia respiratoria y del trabajo respiratorio. Entonces esto favorece y da una comodidad al paciente pues para que entre a la recuperación de la falla ventilatoria hipoxémica. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues reconocimiento temprano de la insuficiencia respiratoria hipoxémica severa, identificación de la no respuesta favorable a la oxigenoterapia convencional, utilización selectiva de la cánula de alto flujo, intubación y ventilación invasiva temprana, más no prematura, que eso es una condición bastante, de pronto la más importante en el sentido en que puede llegar a evitar la intubación orotraqueal prematura. Y comparado con la oxigenoterapia convencional, pues en los estudios que se han realizado y lo que se viene realizando en el marco de la pandemia, pues que está asociado a un menor riesgo de su subsecuente intubación orotraqueal y se asocia a un menor riesgo de necesidad de ingreso a la unidad de cuidado intensivo o de una estancia hospitalaria prolongada en la unidad de cuidado intensivo. Tenemos unos indicadores que permiten, digamos, medir o establecer la severidad en la cual podemos, hasta cuándo podemos determinar esa oxigenación con terapia de cánula de alto flujo, hasta cuándo podemos mantenerla, y digamos que existen dos indicadores básicos, que es el índice de ROX, el primero, el índice de ROX, que es simplemente multiplicar la saturación de oxígeno por la frecuencia, la fracción inspirada de oxígeno y dividirlo entre la frecuencia respiratoria, y eso nos da como un punto de corte de 4.8, que si decimos que mayor o igual a 4.8 se asocia significativamente con un menor riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva. Entonces la idea es mantener un índice de ROX pues apropiado. Y la otra es el Cabrini Respiratory Strain Scale, que es el CAP-RSS, que básicamente lo que hace es tener unos parámetros cualitativos de la frecuencia respiratoria, la utilización de músculos accesorios y el estado general del paciente, le da una marcación y lo estratifica entre 0 a 2 como bajo, 3 a 5 moderado y 6 a 10 como alto, y de acuerdo a esa severidad se establece si el paciente necesita o no ventilación mecánica invasiva. Entonces esto es como el flujograma que se ha generado dentro del protocolo institucional en DIME. Digamos que es tomado de otras guías de práctica clínica pues, y se ha adaptado a la institución. Básicamente lo que se hace es establecer si el paciente, de acuerdo a la fracción inspiratoria de oxígeno, a la saturación de oxígeno y a la presión arterial de la fracción inspirada de oxígeno, de acuerdo a sus parámetros y de acuerdo a los índices de ROX y al CAP-RS score, se establece si el paciente necesita o no la cánula de alto flujo. Si el paciente mejora con la cánula de alto flujo, pues si no mejora, pues se lleva intubación orotraqueal y se da como un margen de 48 horas más o menos, 24 a 48 horas para establecer esa respuesta. O si no, pues si el paciente sí mejora, entonces ya se disminuye la FiO2 y se establece, pues se estratifica el riesgo del paciente para mejorar la oxigenación o la terapia o devolverse ya a una oxigenoterapia convencional. Entonces, aquí es donde de pronto entra la controversia, y es que
hay que buscar pues en términos epidemiológicos cuál es la evidencia que se tiene en el uso de la oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal. Entonces, aquí lo que encontramos es que, pues, en general la recomendación de las guías de práctica clínica es utilizar la cánula de alto flujo en pacientes con falla ventilatoria hipoxémica secundaria a COVID-19 que han fallado en el manejo con oxigenoterapia convencional, y bajo monitorización estricta se recomienda incluso la cánula nasal de alto flujo por encima de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Porque tiene menor riesgo de intubación, menor riesgo de infección nosocomial y tiene una mayor comodidad para el paciente. Sin embargo, si seguimos en la siguiente diapositiva, hay controversia en los estudios y en las revisiones sistemáticas que se han realizado, y eso es lo que nos lleva de pronto a plantearnos la hipótesis y la pregunta de investigación en este caso, y nos lleva a determinar pues por qué es necesario este estudio y documentar esta experiencia de nuestra institución de salud. Entonces, digamos que se han medido diferentes variables de resultado, pero las principales han sido la mortalidad intrahospitalaria, la disminución en la necesidad de intubación orotraqueal y la estancia en UCI y la estancia intrahospitalaria. Digamos que frente a la mortalidad, las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, estudios observacionales muestran una eficacia similar de la ventilación mecánica no invasiva comparada y la oxigenoterapia convencional comparada con la cánula de alto flujo ha sido muy similar, y no hay una evidencia de diferencias en las tasas de mortalidad a corto o a mediano plazo. Entonces eso nos plantea, bueno, de verdad si tiene un impacto o un efecto en la mortalidad o no. Disminución de la necesidad de intubación orotraqueal al compararse, digamos que sigue habiendo controversia allí, no sé, hay revisiones sistemáticas que muestra que no hay diferencias con la ventilación mecánica no invasiva, y algunas pocas muestran que hay superioridad de la cánula de alto flujo. Y de la instancia hospitalaria, pues no parece haber diferencias ni entre la cánula de alto flujo, ni la oxigenoterapia convencional, ni de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, digamos que esa controversia en general en cuanto a las revisiones sistemáticas que se han realizado, ensayos clínicos y estudios observacionales, nos llevan a plantearnos la pregunta de investigación. Entonces, la justificación es que existen estudios observacionales en el marco de la pandemia que han justificado la utilización de la cánula de alto flujo en pacientes con falla hipoxémica secundaria a COVID-19 y que está asociada con una terapia a menor necesidad de ventilación mecánica. Digamos que las circunstancias de la pandemia también hacen que pues sea muy difícil establecer protocolos de ensayos clínicos aleatorizados, y eso nos hace pensar en un estudio observacional, y eso nos hace justificar entonces lleguemos pues a alcanzar los objetivos del estudio con un diseño observacional. Y pues la cánula de alto flujo no parece adicionar un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad comparado con sistemas convencionales de oxigenoterapia, e incluso el riesgo en la transmisión y la aerosolización del virus o la transmisión a través de aerosoles es menor comparado con la intubación orotraqueal o la ventilación mecánica invasiva. El objetivo entonces del estudio es determinar el efecto de la terapia de oxigenación con cánula de alto flujo en la mortalidad, necesidad de intubación y estancia hospitalaria en pacientes con COVID-19 en la institución prestadora de servicios de cuarto nivel de la ciudad de Cali desde marzo del 2020. Los objetivos específicos es describir las características demográficas y clínicas de los pacientes de COVID-19 en terapia de cánula de alto flujo, oxigenación por terapia convencional y ventilación mecánica no invasiva. Identificar los factores asociados de mortalidad, necesidad de intubación orotraqueal, estancia hospitalaria en pacientes con cánula de alto flujo, y determinar el efecto de la cánula de alto flujo en la mortalidad, necesidad de intubación orotraqueal, estancia hospitalaria comparado con la oxigenoterapia convencional y la ventilación mecánica no invasiva. La metodología, pues vamos a hacer una aproximación de un estudio observacional a través de un diseño analítico observacional de casos y controles. Los casos van a ser definidos a partir de la primera variable de resultado, que es la mortalidad, es decir, los primeros van a ser pues fallecidos con COVID-19 y los casos van a ser fallecidos con COVID-19, y los controles serán pues pacientes que no han fallecido con COVID-19 y que requirieron pues la cánula de alto flujo o evaluar las otras exposiciones de interés, pero la principal exposición de interés es la oxigenoterapia con cánula de alto flujo. Y digamos que la segunda variable del resultado en orden de importancia es la necesidad de intubación orotraqueal,
y los controles serían entonces los que no han tenido la necesidad de ventilación mecánica invasiva de secundaria, intubación endotraqueal. La población, entonces, la recolección de información correspondiente a un periodo de 6 meses, básicamente lo vamos a hacer desde marzo, que hemos tenido pacientes en la clínica con COVID-19, esperamos que hasta este mes de septiembre, y pues por lo menos completar información de 100 pacientes y tratar de hacer el análisis de casos y controles con esos 100 primeros pacientes que completemos. Criterios de inclusión: se incluirán pues los registros de pacientes de todas edades, ambos sexos, con diagnóstico confirmado de COVID-19 atendidos y seguidos en la institución, y se excluirán pacientes con registros pues sin información clínica o epidemiológica que limite los análisis principales. La recolección de la información: se hará una recolección a través de una plataforma unificada que está a nivel país, que estamos en consorcio con la Asociación Colombiana de Infectología y con la Universidad Libre de aquí de Cali, en la cual pues se creó una plataforma para el ingreso de información de pacientes COVID-19, y allí pues hay toda una serie de variables sociodemográficas y clínicas que permiten pues la documentación de estos variables de resultado y predictores clínicos en pacientes COVID-19. La fuente de recolección es la historia clínica, y la información será sustraída en una base de datos en Excel para el análisis. El análisis exploratorio: vamos a hacer un control de calidad del registro con un muestreo aleatorio simple en el 10% de los casos, identificación de datos faltantes y comprobar valores extremos. El análisis univariado se hará pues a través de variables cuantitativas con medidas de tendencia central y dispersión, contraste de distribución con la prueba de Shapiro-Wilk para establecer la distribución normal, y variables cualitativas se documentarán con proporciones y tablas de frecuencia. El análisis bivariado: se van a explorar diferencias con ORs con su intervalo de confianza del 95%, determinar dependencia estadística con chi cuadrado para proporciones, T-Student para variables numéricas con distribución normal y Udemann-Whitney para variables numéricas con distribución no normal. Y el análisis multivariable: entonces la idea aquí es llegar a un modelo logístico, de regresión logística pues multivariado, en el cual pues establezcamos cuáles son los factores asociados, y vamos a utilizar pues el método de la razón de máxima verosimilitud para incluir al modelo las diferentes variables que nos hayan dado significativas en el análisis univariado con una P de 0,25. Entonces ya ahí establecemos qué variables vamos a incluir. No quise traer toda la tabla de variables porque pues es una tabla bastante larga en la cual de todos los predictores que vamos a incluir, pero pues básicamente incluir variables sociodemográficas como el sexo, la edad, incluir variables y predictores clínicos como la escala de SOFA, el News Score al ingreso, incluir comorbilidades como la obesidad, la hipertensión, diabetes, que son comorbilidades de interés pues en la patología por COVID-19, tabaquismo, que es otra importante, y pues llevar ese registro clínico, tratar de evaluarlo con este análisis estadístico y llevar ese modelo para identificar los factores asociados que puedan tener un efecto confusor o modificación del efecto en la terapia, en el efecto de la terapia con la cánula de alto flujo, la cánula nasal de alto flujo, y ver pues ese efecto que tenga, bien sea en la mortalidad o tenga en la necesidad de intubación orotraqueal. Bueno, las consideraciones éticas, pues es un estudio sin riesgo porque pues estamos evaluando desde la historia clínica, no estamos evaluando directamente una intervención de manera experimental, entonces pues simplemente estamos evaluando el efecto de la intervención de manera retrospectiva en un estudio observacional. Entonces se acoge pues a las normas éticas establecidas en Colombia y a las declaraciones internacionales. Y los alcances, la siguiente diapositiva por favor, y los alcances y propósitos, pues básicamente el objetivo es generar un conocimiento sobre el curso clínico de pacientes COVID en el escenario hospitalario de los pacientes que son sometidos a cánulas nasal de alto flujo. Básicamente es generar ese conocimiento y documentar la experiencia que tenemos pues en la institución como tal para fortalecer la toma de decisiones a nivel clínico.
y comparar básicamente la cánula de alto flujo con otras terapias de oxigenación, aproximarse al efecto que pueden tener en ciertas variables o ciertos outcomes de importancia como son la mortalidad intrahospitalaria, la necesidad de intubación orotraqueal y bueno, la estancia hospitalaria, que también está ahí como una variable de resultado. Eso es básicamente como el protocolo. Pues estamos esperando terminar el mes de septiembre para terminar la validación de los datos. Esperamos sí pues tener por lo menos unos 100 pacientes, pero yo creo que vamos a llegar a tener más porque pues sí estamos recibiendo en la clínica bastantes, se está recibiendo de todas maneras desde julio, hay un incremento bastante de los casos de COVID-19 y pues la idea es documentar esa experiencia que se ha tenido con la cánula de alto flujo, la terapia con cánula de oxigenación con cánula nasal de alto flujo en la institución. Gracias. Gracias, doctor. Procedemos entonces a hacer lectura de las preguntas e inquietudes que se reportan a esta hora en el chat. Conociendo las altas cifras de mortalidad de los años anteriores por IRA y enfermedades crónicas respiratorias, ¿cómo sabemos que las personas no mueren por esto y sí por COVID? ¿Se hacen autopsias? Que se hacen autopsias. ¿Le repito la pregunta, Doc? No, es que no escuché la última parte. Dice, bueno, conociendo las altas cifras de mortalidad de años anteriores por IRA y enfermedades crónicas respiratorias, ¿cómo sabemos que estas personas no mueren por esto y sí por COVID? ¿Se hacen autopsias? Bueno, eso es una pregunta que se sale un poquito del tema, pero hasta donde yo tenía pues entendido, desde el principio de la pandemia y el inicio de los primeros casos acá en la ciudad y en el país, hubo una decisión pues desde el Ministerio de Salud en la cual se estableció pues que no se iban a realizar autopsias, sino que pues se iba a documentar la mortalidad por COVID-19 a través de los certificados de difunción de forma clínica y a través de la historia clínica. ¿Cómo se documenta eso? Pues básicamente es que pues, los pacientes tienen una prueba por PCR en tiempo real y pues con ese resultado y el fallecimiento pues no hay necesidad de realizar la autopsia como tal porque pues estamos en una pandemia y realizar autopsia sería en un gran volumen, ¿no? Eso es en un gran volumen de autopsias. Entonces, pues simplemente a través de ese protocolo del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud se determinó que no había la necesidad de realizar las autopsias como tal. Entonces, la mayoría de casos que se dice que fallecen por COVID-19, pues sí es documentado con una prueba de PCR en tiempo real previo y con la historia clínica, ¿no? Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es la importancia de medir la oxigenación en pacientes con COVID-19? Bueno, lo importante allí es que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, como yo creo que ya lo han repetido pues en esta mañana y en otras instancias. Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias y básicamente el intercambio gaseoso. Entonces, medir la oxigenación o la saturación de oxígeno y las medidas pues relativas o relacionadas con la oxigenación es importante pues porque determina cuál es el estado clínico del paciente respecto a su estado de oxigenación y a su estado pues ventilatorio en el que puede determinarse si está en una falla ventilatoria o no, o si está en una falla ventilatoria hipoxémica, pues que requiere pues intervenciones específicas como lo estaba mostrando yo, como la cánula nasal de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva o la ventilación mecánica invasiva secundaria a intubación orotraqueal. ¿Cuál es la relevancia de este estudio para la ciudad? ¿Cuándo habrán resultados? Bueno, en otros países ya han existido documentaciones y estudios, como ya lo había mencionado, al principio de la pandemia hay un estudio grande
pues no muy grande, pero digamos que es importante, con un tamaño de muestra importante, más o menos unos 650 pacientes en China, en el cual se documentó la terapia de oxigenación con cánula nasal de alto flujo. La importancia básicamente radica en que puede determinar o proporcionar información en la toma de decisiones a nivel clínico sobre si el paciente se puede prevenir la intubación temprana o prematura de un paciente en COVID, que tenga falla ventilatoria por COVID-19. Básicamente eso es como como el insight más importante pues allí para tener en cuenta, porque pues llevar estos pacientes a ventilación mecánica muchas veces empeora la estancia hospitalaria, generalmente puede generar infecciones nosocomiales dentro de las instituciones y alarga pues toda la terapia de los pacientes con COVID-19. Entonces digamos que eso puede prevenir todo esto y acortar la estancia hospitalaria, de prevenir la mortalidad y prevenir la intubación orotraqueal. Alejandro Rosales nos pregunta, buenas tardes, ¿se ha realizado algún estudio sobre el manejo de estos equipos de ambulancias de traslado para pacientes COVID por los gases que quedan en el ambiente? No, pues la verdad no conozco en ambulancias estudios como tal, no conozco documentación como tal de estudios sobre eso. Sí se ha realizado estudios experimentales en los cuales, por ejemplo, se probaba la terapia de oxigenación con cánula de alto flujo o oxigenoterapia convencional y se ponía al paciente, por ejemplo, se estimulaba la tos y eso permitía medir la cantidad de aerosoles que estaba propagando en el ambiente, bien sea ambiente hospitalario, bien sea pues en el ambiente en donde estuviera el paciente. Entonces eso podía determinar si es importante el grado en el cual esos aerosoles pasan de la parte pues, fisiológica del paciente al ambiente como tal. Esos estudios dieron como resultado que la cánula nasal de alto flujo no tiene tanta aerosolización como tal comparado con la ventilación mecánica, cuando se va a intubar un paciente con la intubación orotraqueal, que ahí sí se generan muchos más aerosoles, o con otros procedimientos como broncoscopia y esas cosas. Entonces, sí hay estudios, pero no conozco estudios en ambulancias como tal. La última pregunta, doctor. ¿Por qué a la clínica DIME le interesa esta terapia? Bueno, nos interesa porque en la experiencia que hemos tenido con los pacientes COVID-19, digamos que hemos entrado como en esa dinámica en la cual queremos saber qué tan importante puede ser la terapia de oxigenación con cánula de alto flujo para evitar que el paciente esté más tiempo en la unidad de cuidado intensivo, para evitar que el paciente sea intubado y requiera ventilación mecánica invasiva, y pues porque digamos que eso puede tener un impacto en la mortalidad como tal intrahospitalaria. Entonces, respecto a esos tres variables de resultado, digamos que nos ha llamado la atención ver que en algunos casos no despreciables, en una proporción no despreciable de casos, mejor dicho, hemos encontrado que la cánula de alto flujo mejora esas variables de resultado en la institución. Entonces queríamos como documentarlo y resolver esa pregunta de investigación básicamente para tenerlo pues como una oportunidad de mejora en la clínica y tenerlo como una oportunidad para mejorar la toma de decisiones a nivel clínico en la institución. Ok. Muchas gracias.